Imagina un caluroso día de julio. Recoges de la huerta un pepino perfecto, crujiente, listo para una ensalada fresca. Y resulta que está incomible de amargo. ¿Te suena esta situación? Este drama del pepino se repite en miles de huertas ahora mismo. Hoy haremos un diagnóstico completo de lo que pasa en julio y analizaremos las 6 causas principales de por qué tus pepinos te han salido amargos. Y lo más importante, descubrirás que no es solo casualidad, sino un verdadero mensaje de tu planta. Quédate con nosotros, te aseguro que será interesante. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué hace exactamente que un pepino esté amargo? Detrás de ese sabor amargo está una sustancia especial: la cucurbitacina. Como dato interesante, en la naturaleza, esta sustancia está presente en todos los pepinos silvestres y les sirve de protección contra los animales. Los selectores trabajaron durante años para eliminarla de las variedades cultivadas. Pero a veces, bajo estrés, los genes de la planta recuerdan esa vieja defensa y vuelve a producirla. El amargor se acumula principalmente cerca del tallo y en la piel. ¿Qué hace que nuestros pepinos se pongan tan amargos? Empecemos por la causa número 1, el estrés hídrico. Sin duda, el principal culpable. Suena serio, ¿verdad? Pero en realidad es bastante sencillo. Es el camino más directo y rápido hacia una cosecha amarga. El principal error de muchos hortelanos es el riego irregular. Imagina la situación. Varios días de calor intenso, la tierra se seca hasta estar como una piedra. Llegas al huerto y, al ver este panorama, riegas las plantas abundantemente, incluso en exceso. Para la planta, esto es un verdadero shock. Primero sequía, luego un diluvio. En esta situación, el pepino piensa que le ha llegado la hora y activa de inmediato su modo de autoprotección, produciendo la amarga cucurbitacina. Simplemente intenta volverse desagradable para defenderse en estos tiempos difíciles. Pero pasemos al segundo punto importante: la temperatura del agua. Regar los pepinos con agua helada directamente del pozo es otro golpe duro para la planta. El sistema radicular del pepino es muy delicado. El agua fría provoca un espasmo y las raíces dejan de absorber nutrientes, incluso si están presentes en el suelo. Es como para nosotros beber un vaso de agua helada con 30 grados de calor. No resulta nada agradable. La opción ideal es regar con agua reposada y calentada por el sol. Y lo mejor es hacerlo a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando el calor baja. Recuerda, para el pepino la estabilidad en el riego y el agua templada son la clave para un sabor dulce. Vayamos a la siguiente razón. Esta segunda causa está estrechamente ligada a la primera y es igual de traicionera: los bruscos contrastes de temperatura. Los pepinos son plantas muy delicadas, unas auténticas mimadas que adoran la estabilidad. ¿Y qué ocurre en julio? Durante el día, el aire puede subir hasta 30 grados o más, y por la noche, descender drásticamente. Imagina la escena. Durante el día, tu planta se achicharra literalmente bajo el sol. Sufre el calor, y con las pocas fuerzas que le quedan, evapora humedad para intentar refrescarse. Todos sus procesos vitales se ralentizan y entra en una especie de estupor por el estrés. Luego llega la noche, y la temperatura cae a 10 o 15 grados. Para el pepino, es como una ducha de agua helada después de una sauna. De nuevo, shock, de nuevo, estrés. Es precisamente este fuerte contraste entre el horno diurno y el fresco nocturno lo que hace que la planta entre en pánico. No entiende qué está pasando, y por si acaso, activa su mecanismo de defensa. Empieza a producir amargor. Esto se nota especialmente en los invernaderos, donde durante el día la temperatura puede ser extrema. Por eso es tan importante ventilar bien el invernadero durante el día, creando corriente de aire, y por la noche, cerrarlo herméticamente para conservar el calor acumulado. Mantener una temperatura estable y uniforme es la segunda clave para obtener una cosecha dulce. Pasamos al tercer factor:
uno que muchos hortelanos o cultivadores a menudo pasan por alto. La luz, o mejor dicho, su exceso o su falta. Podríamos decir que las plantas de pepino tienen una relación compleja con el sol. Les gusta, sí, pero con moderación. Los rayos directos y abrasadores del sol de julio al mediodía son como una verdadera quemadura para sus delicadas hojas. Imaginen la planta bajo una lupa. Las hojas empiezan a evaporar agua desesperadamente para intentar refrescarse, se marchitan, y los bordes pueden amarillar. Todo este proceso es un estrés enorme para la planta. ¿Y cómo reacciona? Exacto, empieza a producir cucurbitacina, esa sustancia amarga, para proteger sus frutos en condiciones extremas. Pero la situación opuesta tampoco es buena. Si sus matas de pepino crecen en sombra densa y constante, simplemente no tienen suficiente energía para vivir. El proceso de fotosíntesis, que es el que alimenta la planta, funciona muy débilmente. Este es otro tipo de estrés. Estrés por hambre, por falta de luz. La planta se queda débil, raquítica, y también activa una reacción de defensa. Por eso, el lugar ideal para los pepinos es aquel donde reciben sol por la mañana y por la tarde. Y al mediodía, cuando el calor aprieta más, disfrutan de una sombra ligera o tamizada. Si su huerto está a pleno sol, algo tan simple como una malla de sombreo puede obrar un verdadero milagro. Pasemos al cuarto punto de nuestra lista, que podríamos llamar simplemente dieta de hambre. Sí, los pepinos, al igual que nosotros, necesitan una nutrición equilibrada. Puedes darles un riego perfecto y una temperatura ideal, pero si la planta, literalmente, no tiene con qué alimentarse, seguirá sufriendo un estrés severo. Aquí, dos elementos juegan un papel clave: el nitrógeno y el potasio. El nitrógeno se encarga del crecimiento de la masa verde, las hojas y los tallos. Si falta, la planta se verá pálida, débil, y sencillamente no tendrá fuerzas para desarrollar buenos frutos. Pero para el sabor del pepino, el potasio es aún más importante. Él es el responsable de la acumulación de azúcares en los frutos, es decir, de su dulzura. Además, el potasio es el elemento principal que refuerza la inmunidad de la planta y su resistencia a cualquier tipo de estrés, ya sea calor o sequía. Cuando al pepino le falta potasio, se vuelve indefenso. Cualquier pequeño problema le parece una amenaza seria. ¿Y qué hace? Activa su única defensa. Empieza a producir amargor. Por eso, el abonado regular y equilibrado durante el periodo de fructificación es, simplemente, indispensable. Una planta hambrienta es siempre una planta resentida y amarga. La quinta razón por la que tus pepinos pueden salir amargos quizás te sorprenda de verdad, porque no tiene que ver con cómo los cuidas. Es cosa de la herencia genética. Imagina que la tendencia a acumular esa sustancia amarga está sencillamente programada en los genes de tu pepino. La cuestión es que las variedades dulces modernas son el resultado de un trabajo de selección largo y muy minucioso. Los mejoradores pasaron años eligiendo plantas que, incluso bajo estrés, no producían la famosa cucurbitacina, o lo hacían en cantidades ínfimas. Los científicos, por así decirlo, lograron desactivar ese gen ancestral que servía de defensa contra los animales. Pero las variedades más antiguas, las llamadas varietales, no los híbridos, todavía pueden conservar esa memoria genética. Puedes crearles las condiciones perfectas, pero ante el más mínimo contratiempo, ¿cómo olvidarte de un riego? La planta recuerda las enseñanzas de sus ancestros silvestres y voilà, empieza a amargar. Por eso, si año tras año luchas contra la amargura de tus pepinos a pesar de todos tus esfuerzos, quizás sea hora de fijarte en las semillas. Los híbridos modernos, esos que ves marcados con el símbolo F1, suelen estar genéticamente libres de este problema. Ojo, esto no significa que no necesiten cuidados, pero su umbral de resistencia al estrés es muchísimo más alto. Y, finalmente, la sexta razón, la más simple y quizás la más frustrante, es la cosecha tardía. A menudo pensamos,
Dejemos que el pepino crezca un poco más, que se haga más grande. Pero en el caso de los pepinos, más grande no significa mejor. Cada fruto en la planta es, en esencia, una futura cápsula de semillas. En cuanto el pepino alcanza su madurez óptima, la planta recibe la señal: misión cumplida. Es hora de preparar las semillas para la reproducción. Y en ese momento, se activan los procesos de envejecimiento. El fruto empieza a endurecerse, la piel se vuelve más gruesa, y las semillas dentro crecen y se vuelven duras. Y junto con estos procesos, también acumula amargor. Un pepino sobremaduro ya no es una hortaliza joven y fresca, sino un veterano envejecido que ha cumplido su función biológica. Y el amargor, en este caso, es un indicador natural de su edad. Cuanto más tiempo permanece el pepino en la planta después de madurar, mayores son las posibilidades de que sea amargo. Por eso, el secreto principal es simple: cosecha a tiempo. Es mejor recolectar varios pepinos jóvenes, pequeños y garantizadamente dulces, que uno grande e incomible. La cosecha regular no solo evita el amargor, sino que también estimula a la planta a formar nuevas flores y frutos. Pero aquí está el giro principal en nuestro drama pepinero. Todas esas 6 razones que mencionamos son solo desencadenantes. El verdadero culpable es el estrés. La amargura no es un capricho de la planta ni un defecto de la variedad. Es un grito de ayuda de tu planta. Cuando un pepino se siente amenazado, ya sea por sequía, calor extremo o falta de nutrientes, cree que está a punto de ser devorado y empieza a producir activamente cucurbitacina para volverse desagradable para las plagas. Tu pepino amargo es simplemente un pequeño guerrero que intenta sobrevivir desesperadamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión principal? La amargura en los pepinos es casi siempre una señal de estrés. Asegura a tus plantas un riego estable con agua tibia. Dale sombra en pleno calor, fertilízalas a tiempo y cosecha los frutos cuando están jóvenes. Y así, tus pepinitos solo te alegrarán con su sabor fresco y dulce. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si te resultó útil, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuevos consejos. Y ahora, una pregunta para ti. ¿A ti se te han amargado los pepinos este año? Comparte tus experiencias y secretos para salvar la cosecha en los comentarios. Nanians.